Ok. Voy a compartir pantalla. Ok, listo. Y buenas noches o cuando puedan ver esto. Entonces vamos a proceder con la explicación de la práctica virtual 3, que va a tratar sobre campo magnético. Entonces, bueno, los objetivos van a ser utilizar un sensor que mide el flujo magnético para, a partir de eso, poder calcular el campo magnético de una barra de imán, observar la influencia que tiene la distancia en relación con el campo magnético, observar y analizar las líneas de campo magnético de un imán. Entonces, bueno, para esta práctica vamos a utilizar computadora, tablet, lo que tengan a disposición e internet. Y bueno, no olviden nada más que hay un trabajo previo, que es investigar el aspecto de una función de tipo, aquí falta la función, que es x a la menos 3, y investigar qué son las líneas de campo y cómo se aplica el concepto de campo magnético. Entonces, bueno, principalmente lo que vamos a ver en esta práctica es el flujo de campo magnético, y como ya mencioné, a partir de ahí, pues calcular el campo magnético de esta barra. Me parece que en la práctica no se ve la fórmula 1, que dice utilice la fórmula 1, no se ve. Bueno, es esta que está acá. Pero yo creo que ya, por aquello es esta que está por aquí. Voy a hacer esto pequeño. Y entonces, bueno, a grandes rasgos, voy a explicar primero de qué es lo que hay que hacer en la práctica, y luego me voy a ir directamente al simulador para ver más o menos cómo se utiliza. Entonces, bueno, inicialmente se entra al simulador, se selecciona este tipo de simulación y el laboratorio virtual, y vamos a ver, es algo como esto que está en esta imagen o en pantalla guardada, pues. Vamos a seleccionar las coordenadas polares, la visualización de datos y medidas, y acá vamos a seleccionar las agujas magnéticas con barra de color, o bueno, en realidad pueden usar la que ustedes prefieran. Después voy a enseñar varios tipos, tal vez haya algunas que les gusten más que otras, tal vez son más visuales. Y primeramente, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, que uno lo puede variar en coordenadas polares, puede variar el ángulo y el radio al que se está midiendo pues el flujo magnético. ¿Qué nos interesa de estas mediciones que vamos a obtener con este simulador? Nos interesa esta que está acá, que es la densidad del flujo magnético. Las demás, pues no realmente, a menos de que sea la posición o los grados, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a seleccionar. Para la primera parte, entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, aquí se puede ver una imagen de cómo se ve una ilustración del campo magnético de la barra. Y bueno, volviendo ahora sí ya a poner variación, a hacer medidas con variaciones, lo que vamos a variar primeramente van a ser los grados a los que se está midiendo este flujo, esta densidad de flujo de campo magnético. Entonces, lo vamos a hacer a distintas mediciones, a 15 grados, 30, 45, 60, 40, 75, 90, 105, 135 y 150. Anotamos lo que nos resulta de la densidad de flujo de campo magnético, y a partir de la ecuación 1 vamos a calcular lo que es el campo magnético, que es lo podemos identificar con una B. Entonces tendríamos que despejar la B de la fórmula 1. Después procedemos a la variación con respecto al radio. Entonces vamos a dejar los grados en 0, y vamos a, bueno, primeramente en 90 y luego en 0.
y vamos a variar el radio. Entonces la tabla 2 es para la variación de 90 grados y se varía el radio en 55, 45, 25, 15. Y la tabla 3 es para los grados iguales a 0 y la misma variación pues del radio. Luego vamos a proceder a variar el ángulo. Entonces se deja el radio en 55 y se hacen 3 mediciones respecto a 4 ángulos. Entonces vamos a ver una variación diferente. Vamos a tener un radio constante y un ángulo variable. Luego, para hacer una gráfica del campo magnético en función de la distancia, entonces vamos a proceder a cambiar el modo, como lo teníamos antes, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y entonces ahora vamos a variar en el eje X. Entonces vamos a dejar el eje Y en 0. Y el eje X se va a variar entre 60 y 100 milímetros. Y se van a hacer 7 mediciones. Ya vamos a ver por qué entre 60 y 100 milímetros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que discutir de esos análisis? Para la segunda parte, que es donde se varía el ángulo, entonces tenemos que observar cosas como por qué la magnitud se hace negativa para valores superiores a 90 grados de inclinación de la medición, bueno, del objeto o el instrumento con el que se está midiendo ese flujo de campo magnético. ¿Qué significa esto con respecto a la dirección? Y cuáles radios tenemos medida más magnitud o menos magnitud de campo magnético. Pues ustedes ya van a ver cómo se comporta el campo magnético y pues al igual que todos los campos, el eléctrico y el magnético, pues son dependientes de la distancia. Entonces eso van a tener que discutirlo un poco más en la variación con respecto al radio. Luego para la parte 4 seguimos analizando un poco de la relación entre el radio con la magnitud del campo magnético. Y vamos a buscar en internet y observar líneas de campo de un imán de barra, como el de laboratorio remoto, pero eso van a ser imágenes ya reales, no simulaciones. Y para la parte 5, vamos a hacer una gráfica con los datos que obtuvimos en Excel. Con esos datos vamos a graficar la dependencia de la distancia con respecto al campo magnético. Ahora, si nos vamos a la práctica, vamos a ingresar al link que viene en la práctica. En esta primera opción vamos a ingresar al laboratorio virtual. Y bueno, aquí vamos a ver la barrita esta con la que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar acá las últimas mediciones y los datos. Vamos a seleccionar las coordenadas polares y acá las instrucciones dice que seleccionemos esta, las agujas magnéticas y el código de color, que se va a ver así, pero también pueden seleccionar, vamos a ver, estas también puede ser. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se ven ya con mediciones. Entonces acá con el fader ustedes pueden seleccionar el ángulo y acá se puede seleccionar el radio. Ven que esta barrita de acá se mueve. Si yo lo aumento, entonces se va alejando. Si yo lo disminuyo, se va acercando. Entonces acá yo varío el ángulo y digamos si yo lo quiero a 62 grados, digamos que ahí, y a 54 milímetros de radio, le doy acá en medición y me va a tomar la medición. Entonces lo que a mí me interesa es este valor de acá.
que sería el de la densidad de flujo de campo magnético. Ahora, así se vería, bueno, le doy aquí on. Y ahora vamos a ver acá cómo se ve el campo magnético. Aquí yo puedo cambiarlo a, por ejemplo, esto, se ven como flechas que me dan la dirección del campo magnético. También puedo verlo como estos que son nada más como barritas sin dirección. O pues estas que son las que dice la práctica, que me dan una dirección. Y pues la magnitud me voy a guiar por el código de colores que me dice qué tan intenso es el campo magnético. Ahora, si para la última parte nos vamos a pasar a coordenadas cartesianas. Y vean que, por ejemplo, yo no puedo poner, o sea, el y tiene que estar en 0. Y si la ubicación no está correcta, no me va a permitir hacer posicionarme en ese lugar. Me va a decir que solo puede estar entre 100 milímetros y 15 milímetros. Entonces nos vamos a ir a la posición. Y vean que como yo voy a usar el eje Y en 0, ahí está mi eje Y en 0, yo no me puedo ubicar mucho más cerca, no me va a permitir, porque si no esta barrita va a chocar contra pues esta barra, que es a partir de la cual estamos midiendo el campo. Y bueno, a grandes rasgos eso sería más que todo cómo se hace el campo, bueno, cómo se manipula la práctica. Yo creo que estamos solo usted y yo, no se unió nadie, entonces yo no sé si lo dejamos acá, Marcelo. Ok, sí, voy a guardarlo y ya lo subo a la plataforma. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Si quieres ya deja de grabar.